Hoy continuamos con la serie de Santiago que hemos estado viendo, que se llama Fe en Acción. Es una serie muy linda que la verdad está llena de muchos retos y hoy vamos a ver un tema muy bonito. No sé si ustedes han notado que siempre la sabiduría es algo que es muy codiciado por todos. En realidad aquí, ¿quién no quiere ser sabio? Nadie, todos queremos ser sabios, todos queremos actuar con sabiduría. De hecho, eso es algo que se ve en todas las culturas. Y ahora en la era de la información, tenemos a mano todo para llenarnos de conocimiento y poder hacer las cosas de la mejor manera, ¿verdad que sí? De hecho, hay un dato muy curioso y es que el nombre Sofía, así le pusimos nosotros a nuestra hija mayor. El nombre Sofía significa sabiduría y es el nombre más usado de niña en el mundo. Y nosotros no sabíamos, cuando nosotros le pusimos a ella Sofía, fue porque queríamos que de alguna manera ella pudiera recordar que el principio de la sabiduría es el temor al Señor y que ella, porque eso es lo que enseña la Biblia, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor y que ella pudiera recordar a través de los años, cuando pasara por circunstancias, situaciones, que recordara su nombre y que recordara que el principio de su sabiduría iba a depender de cuánto respeto y cuánta admiración tuviera por Dios y que pudiera vivir en obediencia a Él. Entonces, me llamó mucho la atención que es verdad, la gente anda buscando sabiduría de cualquier manera. Por eso hoy vamos a hablar de un tema que se llama la sabiduría del cielo. Vamos a ir a Santiago 3, del 13 al 18. Vamos a leerlo. Dice así, voy a leerlo en Nueva Versión Internacional. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Estos versículos los escribió Santiago porque él se dio cuenta que los judíos cristianos que estaban en ese tiempo dispersos por el mundo estaban viviendo una vida que no era conforme a la fe que profesaban. Entonces, él se dio cuenta de que sí, que podíamos decir que somos cristianos, pero hacer todo lo contrario. Y entonces él hace esto exhortándonos a que pongamos por obras nuestra fe. Entonces, hay varios principios que podemos sacar de aquí, que son muy valiosos, y que Dios quiere que nosotros los tomemos y los pongamos por obra para demostrar nuestra fe. Y el primer principio es que la sabiduría no es solo conocimiento. La sabiduría no es solo conocimiento. A veces creemos que es más sabio el que más sabe, pero no es así. En este pasaje, cuando Santiago pregunta ¿quién es sabio y entendido entre ustedes?, no está pensando en cuánto conocimiento tienen, sino en cómo aplican ese conocimiento a su vida día con día. Porque no es cuánto conocimiento tiene alguien lo que lo hace sabio, sino cómo aplica ese conocimiento a su vida. Por ejemplo, ahorita nosotros sabemos que en Costa Rica la temporada lluviosa es engañosa, porque en el día puede que amanezca súper soleado y aquel día precioso, pero en la tarde puede que llueva. A veces sí, a veces no. Entonces, no es más sabio el que sabe eso y dice, sí, es que aquí en Costa Rica a veces llueve, a veces no, es sabio
el que cuando se levanta y ve aquel día precioso, si sabe que tiene que ir a andar en bus, se lleva su paraguas. O si sabe que en algún momento va a salir de la casa, se lleva su paraguas, porque aunque esté súper soleado, sabe que puede llover. No es más sabio, por ejemplo, el que tiene amigos, que sabe que son amigos que van a traer problemas a su vida y decide salir con ellos igual. La persona dice, sí, no importa, por sí yo lo puedo manejar, yo los conozco, yo lo sé manejar. Es más sabio el que conociendo eso decide apartarse o decide no visitar los mismos lugares que ellos visitan. O por ejemplo, no es más sabio el que más Biblia sabe. A veces creemos que porque alguien recita la Biblia, que eso está muy bien, es el más sabio de todos, y no. El más sabio es el que conociendo lo que dice la palabra de Dios, la aplica a su vida. Esa es la persona verdaderamente sabia. Entonces, la sabiduría no es solamente conocimiento. La sabiduría se demuestra. Vamos a devolvernos al versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Entonces, nuestra sabiduría se demuestra. Si usted cree que es una persona sabia, entonces demuéstrelo. Tenemos que demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con lo que hablamos. Así es como se demuestra que realmente somos sabios. Y en este pasaje, cuando habla sobre humildad, en el escrito original, que es en griego, esa palabra humildad significa mansedumbre. Quiere decir que lo que Santiago nos está diciendo es que tenemos que demostrar nuestra buena conducta mediante obras hechas con mansedumbre. Y mansedumbre significa que tenemos que tener control sobre nuestras acciones y sobre nuestras emociones. Entonces, no es simplemente llegar y hacer obras o comportarnos de una manera de la cual a nosotros nos parece bien, sino que esas acciones tienen que ir acompañadas de mansedumbre. O sea, que primero las pudimos controlar, que no fueron acciones impulsivas. Y es que ahí es donde está lo difícil, ¿verdad? Porque es muy fácil escuchar esto ya, pero cuando uno sale de aquí y entonces se presentan situaciones y circunstancias con personas o en el trabajo, en el colegio, en donde sea, donde lo ofenden, donde le hacen malas caras, situaciones donde hay que tomar decisiones rápidas. En ese momento no es tan fácil realmente demostrar una buena conducta. ¿Por qué? Y ese es el segundo principio. Porque la sabiduría no siempre proviene de Dios. La sabiduría no siempre proviene de Dios. Y uno dice, ¿cómo? Yo pensaba que la sabiduría venía de Dios y ya, pero no es así. Resulta que, vamos a leer el versículo 14. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Quiere decir que podemos estar viviendo con una sabiduría que no viene de Dios, una sabiduría terrenal. Y ahí es donde uno dice, qué miedo. Porque si yo estoy actuando conforme a mi propia voluntad y no conforme a lo que Dios tiene planeado para mí, quiere decir que voy por el camino incorrecto. Y es que la sabiduría terrenal es una sabiduría que es natural. O sea, va a salir de lo más profundo de mi carne, con toda su naturaleza terrible que eso significa. Esa es la sabiduría terrenal. Es una sabiduría natural y es una sabiduría que está centrada en mis deseos egoístas y orgullosos. Y ahí es cuando entonces nos vemos en situaciones donde el más importante soy yo y no Dios. Lo más importante es darme la gloria a mí y no darle la gloria a Dios. Entonces, cuando actuamos con esa sabiduría, que además dice que es una sabiduría demoníaca, ¿qué quiere decir eso? Es una sabiduría
que no se parece en nada a lo que Jesús haría. Es una sabiduría que es influenciada por los mismos demonios, por el mismo Satanás, y muchas veces actuamos así, muchas veces pensamos así, y lo que pensamos y hacemos, sentimos, no se parece en nada a Dios. Es todo lo contrario a lo que Él haría, es todo lo contrario a lo que Él pensaría. ¿Cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de estar viviendo en ese tipo de sabiduría. ¿Y qué es lo que nos hace vivir en esa sabiduría? El pecado. Cuando dejamos que el pecado se arraigue en nuestro corazón y nos aferramos a eso, dígale falta de perdón, aquí lo menciona que es rivalidades y envidias, pero puede ser la falta de perdón, el odio, el rencor, la mentira. El pecado lo que viene a hacer es a ponernos una venda en los ojos y nos nubla el juicio, no nos deja actuar con sabiduría. Entonces ahí es cuando tomamos nuestras propias decisiones y actuamos conforme a lo que nos parece mejor, sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta la opinión de Dios y qué es lo que Él haría en este caso. Entonces todos nos enfrentamos a diversas situaciones, pero si estamos dejando que el pecado sea el que gobierne nuestras emociones y nuestras acciones, entonces nos vamos a enfrentar a esto, a una vida llena de nuestra sabiduría terrenal. Y va a ser cuando nos demos cuenta entonces que en lugar de arreglar algo, de arreglar un problema, la hicimos peor. Dice que la sabiduría terrenal, cuando hay pecado, está acompañada de acciones malvadas. O sea, es como una ola de nieve. Usted cree que lo está arreglando, pero más bien lo está haciendo peor, porque no está Dios en eso. Y entonces dañamos. Y es cuando en vez de construir juntos, destruimos. Y es cuando en lugar de, no sé, de servirle a Dios, servimos a Satanás. Entonces es una línea muy delgada, pero que tenemos que estar atentos a eso. Porque podemos estar creyendo que estamos haciendo las cosas bien y en realidad estamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios haría. Pero yo les digo, hay esperanza. Porque la verdad es que somos seres humanos. Esta es nuestra carne. Y si no estamos sometidos al Espíritu Santo, vamos a actuar en la carne. Y muchas veces así es como pasa, porque no somos perfectos. Pero tenemos una esperanza. Nuestra fe y nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Y ese es el tercer principio, que la sabiduría de Dios es perfecta. Y yo no encontré una palabra mejor para describir la sabiduría de Dios, más que perfecta. Vamos a leerlo otra vez, versículo 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica. Ante todo pura. Me llama la atención que hacen ese alto ahí. Es más que todo lo que vamos a mencionar, es pura la sabiduría de Dios. Y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces la sabiduría de Dios es perfecta, no le hace falta nada, está completa. Y nosotros podemos vivir con esa sabiduría, no es algo que esté fuera de nuestro alcance. Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos tomar esa sabiduría y vivir con ella. Dice que la sabiduría de Dios es ante todo pura. Eso quiere decir que nos lleva a actuar sin malicia. Si actuamos con la sabiduría de Dios, actuamos sin malicia, no hay contaminación en eso. Usted no va a llegar en una relación a actuar con sabiduría del cielo, con maldad en su corazón, con una doble intención en su corazón, porque la sabiduría de Dios es pura, es pacífica, nos motiva a buscar siempre la paz. La sabiduría de Dios va a hacer que siempre, en cualquier problema, tu fin sea encontrar la paz. Y si el fin de esa situación no es la paz,
Entonces quiere decir que no estamos actuando con la sabiduría de Dios. Y muchas veces pasa eso, a veces, más que todo no sé, cuando hay problemas o discusiones. ¿Quién es el que busca siempre defenderse? Uno. Ni siquiera la persona ha terminado de hablar y ya uno está pensando que le voy a contestar, que le voy a contestar, que le voy a contestar. Y cuando ya se calla, uno dice todo lo que estuvo pensando mientras la otra persona estaba tratando de dar su punto de vista. Y aún así no quedamos satisfechos, porque cuando termina la discusión y uno dice, qué rico lo que le dije, ¿verdad? Qué rico, la verdad es que sí se lo ganó, porque es que no es justo. Y uno dice, le hubiera dicho esto y esto y esto y esto, y queda uno así como con hambre de más. Pero la sabiduría de Dios es pacífica. Entonces muchas veces no vamos a ganar una discusión, pero vamos a ganar mucho más. Porque no se trata, como les dije ahora, no se trata de que el glorificado sea yo, sino que sea el nombre del Señor. La sabiduría de Dios es respetuosa. ¿Y cómo nos cuesta eso? Porque la sabiduría de Dios, cuando actuamos con ella, nos impide actuar de maneras groseras, rudas, sarcásticas. Y a nosotros cómo nos gusta actuar de forma sarcástica, ruda, grosera, porque es lo que nos sale natural. Pero la sabiduría de Dios es todo lo contrario, es respetuosa. Cuando actuamos con respeto, entonces las malas caras quedan de lado, las malas palabras quedan de lado, las ofensas quedan de lado, porque estamos actuando con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es dócil. Eso quiere decir que nos permite ser flexibles, que nos permite tener un corazón dispuesto a ser formado, un corazón dispuesto a ser empático y ponerme en los pantalones de la otra persona. Al ser dóciles podemos escuchar, podemos razonar, tener calma. A veces yo me lo imaginaba así como un avispero en la cabeza. A veces uno anda así pensando y pensando y pensando y pensando. Suave un toque, tengamos calma, tomemos decisiones acertadas. El hecho de que tengas que tomar una decisión ya para mañana no significa que tengas que hacer la carrera. Puedes someterte a Dios, puedes hablar con Dios, puedes escuchar a Dios, porque ninguna de estas características de la sabiduría de Dios las vamos a poder tener si no tenemos una relación con Él. Eso no viene por sí solo, necesitamos someternos al Señor, necesitamos someternos al Espíritu Santo. Y la única forma es teniendo tiempos de lectura de la palabra, tiempos de oración, donde podamos ser formados por Él. Entonces yo creo que un corazón dócil comienza ahí, a los pies del Señor, siendo formados por Él. La sabiduría de Dios está llena de compasión y de buenos frutos. Cuando actuamos con la sabiduría de Dios, somos rápidos en perdonar. Y también cómo nos cuesta. Porque la verdad es que cuando uno lo ofende, uno anda ahí toda la semana pensando en eso. Si fuéramos rápidos en perdonar, cuando viene la ofensa, de una vez llegaríamos a los pies de Dios y nos descargamos con Él. Tal vez antes de ir a resolver la situación con la persona, vamos donde el Señor, nos descargamos con Él, se lo entregamos a Él y le decimos, ahora sí, Señor, ayúdame con tu sabiduría para ir a resolver esto, porque esto no se puede quedar así. Pero con un corazón, ¿cómo? Respetuoso, pacífico, puro, dócil, lleno de compasión y buenos frutos. La sabiduría de Dios es imparcial. O sea, que nos hace actuar igual con todos. No voy a tratar mejor a los de mi casa o a los de la iglesia. Por ejemplo, yo les cuento, en mi caso, Sofía un día me reclamó y me dice, mamá, es que ¿sabe qué? Yo he visto que usted a los de la iglesia les habla de una forma y a mí me habla de otra. Miras qué rudo cuando los hijos, bueno, yo le doy gracias a Dios por eso, porque Raquel y Sofía son que no se guardan nada, ya todos lo sacan. Entonces, bueno, uno como papá eso lo ayuda. Gracias. Y entonces me dice, mamá, es que usted a mí me habla a veces grosero y yo veo que usted a la gente afuera no le habla así.
Le digo yo, dime, ¿qué tuve que hacer? Agachar la cabeza y decirle, mi amor, si tienes razón, perdón. La verdad es que sí, muchas veces te he hablado grosero. ¿Y qué es lo que pasa? Que tal vez con la gente de afuera uno se cuida más, ¿verdad? Y uno como actúa, y digamos, cuando resuelve situaciones, uno se cuida más y cuida las palabras y cuida los gestos y que no se vaya a ofender y que, bueno, por lo menos así me pasa a mí. Y en mi casa, no, mi casa uno es como es. Y entonces entonces uno dice, sí, la pobre a veces termina rascando y entonces le digo yo, no, tienes razón, mi amor. Y entonces cuando estaba viendo esto, digo yo, no puede ser. En la casa donde están las personas que más amamos, debería ser igual, así como tratamos al de afuera. Así deberíamos tratar a la gente en nuestra casa, en nuestra familia. Porque la sabiduría de Dios es imparcial y es sincera. Quiere decir que va a venir sin hipocresía. De nada sirve que yo venga a aparentar si en mi corazón no está realmente ese deseo. ¿Cuál deseo? Que Dios sea exaltado. Porque cuando yo actúo con la sabiduría de Dios, voy a recoger mucho fruto. Para mí, no para el Señor. La gente tiene que ver que nosotros somos cristianos, que de verdad demostramos nuestra fe con las obras. Y parte de esto es que nos consideren personas sabias, pero no que actuamos con una sabiduría terrenal, que esa es la más fácil de conseguir, sino con una sabiduría que viene de Dios nada más. Y esa sabiduría es sincera también. Entonces, ¿quién es nuestro mayor ejemplo de sabiduría? Jesús. Jesús fue y es nuestro mayor ejemplo de sabiduría. Él fue un hombre verdaderamente sabio cuando estuvo aquí en la tierra. A veces uno busca a alguien a quien admirar, bueno, pero tenemos al Señor. Y a veces uno busca a alguien a quien, de donde, no sé, uno ve una persona que resuelve las cosas muy bien y bueno, yo quiero ser como Él y está bien. Pero tenemos a Jesús y si leemos su palabra está llena de ejemplos de cómo Él actuó con sabiduría y mansedumbre. Por ejemplo, como cuando le llevaron la mujer adúltera para que fuera apedreada. ¿Y qué hizo el Señor? No la apedreó. Él fue diferente. Él la perdonó y hizo lo contrario a todo lo que la gente quería que hiciera con ella en venganza para cumplir esa ley. Pero Jesús está lleno de gracia. Él tiene un corazón compasivo. Y eso es algo que a veces nos falta mucho, un corazón compasivo como el de Jesús. Somos rápidos para tomar venganza. Somos rápidos para contestar, somos rápidos, pero no tenemos un corazón compasivo como el de Jesús. Y eso es algo que tenemos que buscar. Cuando Judas lo traicionó, él sabía que Judas lo había traicionado y no se volvió a decirle de todo a Judas. Ni hizo ahí un berrinche. Jesús fue manso. Cuando Pedro lo negó 3 veces, a pesar de que Pedro lo había negado, se le apareció después y le cocinó y lo trató con todo el amor del mundo y lo llamó, le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Se imagina qué corazón? Cuando una persona nos ha rechazado, así como rechazó Pedro a Jesús, ¿cuándo hemos llegado nosotros a pagarles el mal con el bien? Y llegar a cocinarle igual como le cocinó Jesús a Pedro. ¿Se imaginan qué detalle tan lindo, qué detalle tan diferente? Y no tiene que ser ir a cocinarle. Pero estoy seguro que en su corazón está el nombre de una persona que le ha hecho daño a usted, así como Pedro negó a Jesús. Hay gente que lo ha hecho con usted. Y hay que revisar si eso está ahí en nuestro corazón, echando raíces de amargura, etcétera. Y más bien lo que tenemos que hacer es ir y pagarle con bien. Cuando Jesús fue crucificado, estando en su peor momento, ahora me decía Raquel en la alabanza, me dice, mamá, cuando le pusieron la corona de espinas a Jesús, que Él se sanó solo. Le digo yo, no, mi amor, Jesús en ese momento estaba entregando su vida para pagar por nuestros pecados. Él lo hubiera podido hacer. Él se hubiera podido bajar de la cruz,
pero no se hubiera cumplido la promesa de salvación que Dios tenía para nosotros. Y él fue obediente, y estando en su peor momento de su vida, lo que hizo fue orar por los que estaban ahí. Le dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró por ellos, tuvo compasión de ellos. Y así es como debe ser nuestro corazón. Ese es el Jesús al que nosotros tenemos que imitar para poder vivir una vida llena de sabiduría que viene del cielo. En Gálatas 5, 22, 23 podemos encontrar el fruto del Espíritu Santo. Es un fruto que vamos a tener en nuestra vida si vivimos una vida espiritual, conectada con Dios. Vamos a poder vivir con amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Entonces, no podemos ser Jesús, pero sí podemos manifestar la vida de Cristo con nuestra vida, si vivimos unidos a Él, si vivimos en comunión con Él. No es algo fácil, pero sí se puede. Hay una promesa en el versículo 18, si buscamos, dice así: en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Si buscamos la paz, podemos sembrar paz y recoger frutos de justicia. Yo sé que el Señor tiene un camino precioso, preparado para la gente que decide vivir con su sabiduría, porque el Señor es fiel a sus promesas, porque Él es bueno. Entonces, no se conforme. Si al día de hoy usted dice: mi vida es un desastre, he resuelto todo con los pies, como dice mi mamá, y no dice pies, dice otra cosa. No importa. Dios conoce su corazón. Hoy usted ha escuchado la verdad. Hoy usted sabe qué es lo que Dios quiere para su vida. Y no estamos aquí para que usted se sienta culpable, para que se sienta que ya no puede, que no ha hecho las cosas bien, que ahora todo va a seguir igual. No, el Señor quiere darle una esperanza y Él quiere que usted se arrepienta de sus acciones, de cómo has venido resolviendo las cosas hasta el día de hoy. Él quiere darte su sabiduría. La Biblia dice en Santiago 1:5 que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces hoy aprendimos que la sabiduría es algo que no es solamente conocimiento, sino que es algo que se demuestra, y la demostramos con nuestra buena conducta, que viene acompañada de mansedumbre, de humildad. Aprendimos que la sabiduría no solo proviene de Dios, que la sabiduría puede ser terrenal y causarnos mucho daño, porque es una sabiduría que va a salir desde nuestra naturaleza pecaminosa, y con eso todo lo vamos a hacer peor. Si actuamos con esa sabiduría, van a venir los problemas peores. Dios ahí no se va a glorificar. Pero tenemos la esperanza de poder actuar con la sabiduría que proviene de Dios, que es una sabiduría perfecta. Hoy yo quiero hablarles a las personas que nos visitan por primera vez, porque así como Dios quiere darte su sabiduría, que es perfecta, Él quiere regalarte su salvación, que es perfecta también. Porque no hay nada que podamos hacer en esta vida para poder ir al cielo, para poder pasar una eternidad con Dios. Solo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros es lo que nos puede salvar. La Biblia dice que todos pecamos, que todos hicimos lo malo delante del Señor, que no hay nadie sobre la tierra que no haya pecado. Y aunque haya pecado en solo una cosa muy pequeña, con eso se hizo culpable de toda la ley. Pero Dios es un Dios de gracia, de amor y de misericordia, y Él quiere pasar una eternidad contigo. Por eso le envió a su Hijo Jesús aquí a la tierra. La Biblia dice que Él envió a su Hijo, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Y hoy puede ser el día en que usted cambie su destino, el destino de su eternidad. Más que todas las cosas materiales y todas las bendiciones que usted puede tener aquí, gracias al Señor. Más que eso, más importante que eso, está su salvación y el lugar donde usted va a pasar por el resto de los tiempos. Dios te ama y Él quiere que le entregues tu corazón. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado y decir: sí, Señor, yo te he ofendido, Señor, he caminado sin ti, no te he tomado en cuenta en mi vida, Señor, pero hasta aquí quiero que eso siga sucediendo y hoy me arrepiento de mi pecado. Tienes que arrepentirte de tu pecado y confiar en que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino aquí para salvarte. Eso es todo lo que tienes que hacer, porque la salvación es un regalo que se recibe por fe, es algo que no vemos, pero ahí está. Por eso, si hoy quieres recibir al Señor como Salvador de tu vida, te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo. Cierren sus ojos. Señor, Padre, yo te doy gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Señor, hoy te pido que me perdones porque te he fallado, porque he pecado contra ti, porque he vivido una vida sin ti. Pero Señor, hoy quiero ser diferente. Quiero que me perdones, que me ayudes a vivir, a caminar una vida junto a ti. Quiero conocerte más. Limpia mi corazón, limpia mi pecado, transforma mi vida, Señor. Dame un corazón nuevo. Te pido, Señor, que el día que yo muera o el día que tú vengas por tu iglesia, me lleves contigo. Quiero estar contigo todos y cada uno de los días de mi vida. Y aun cuando muera, quiero seguir contigo. En el nombre de Jesús. Amén.